un atraco. Para empezar siempre viste de blanco. Y si algo viene a mi memoria, en un momento les cuento una historia. Un jueves poco a las 12 en una noche normal. Yo estaba solo en mi casa y ya me iba a acostar. Suena el teléfono y escucho cuando agarro. ¿Qué dice Joe? Aquí te habla el panel flaco. Y salir con ese tipo es un peligro mortal. De mi vida buenas fiestas es del tipo social. De mi que está de abajo en media hora y vamos. ¿Quieres más? Tómalo, aquí está. Mírame, yo te doy, si tú tienes. ¿Quieres más? Tómalo, aquí está. Mírame, yo te doy. Llegamos y sin tener invitación entramos. Era un palacio de lo más elegante. Quizá de un narcotraficante o de algún nuevo evangelizante. Martinis, algunas chicas con medio bikini, jugueteaban en una piscina, todos se portaban mal. Imagínense lo fácil que estaba la golosina. Pasaron 10 minutos y logramos flechar. Nos miraban dos cositas que nos vieron entrar. Me dijo el trago cuando vio ese par de nenas. Agarra tú la rubia que yo agarro la morena. Entonces yo y la novia nos pusimos a hablar. Le pregunté si era la novia de algún Pablo Escobar. Me dijo estoy casada de esta fiesta, vamos. ¿Quieres más? Tómalo, aquí está. Mírame, yo te doy, si tú tienes. ¿Quieres más? Tómalo, aquí está. Mírame, yo te doy. A las 4 de la tarde en un extraño lecho, tratando de acordarme de lo que había hecho, me alegró ver a mi lado a una rubia tan hermosa. Es que de día se ponen horrorosas. Ella me dijo no hay problema ninguno, sigue acostado, yo hago el desayuno. Y pude darme cuenta que la cosa estaba buena al ver que el desayuno lo trajo la morena. Al preguntar qué pasa, me dijo que en aquella casa todas eran muy amigas y por eso es que todo lo compartía. Tómalo, aquí está. Mírame, yo te doy, si tú tienes. ¿Quieres más? Tómalo, aquí está. Mírame, yo te doy. ¿Quieres más? Tómalo, aquí está. Mírame, yo te doy, si tú tienes. ¿Quieres más? Tómalo, aquí está. Mírame, yo te doy. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mordiscos, dentro del ciclo que estoy haciendo sobre influencers liberales, ya sea de Twitter, como de YouTube o como en este caso un podcast, que se ubica en Spotify y que se llama Pa' que sepáis. Y a la cabeza de este podcast económico libertario tengo el placer de estar acompañado por Esteban Rafael J.R. Jr., deduzco. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes, Mario. Encantado de estar aquí contigo y, bueno, para sentarnos a hablar un poco en esta tertulia entre podcasts. Esto sería un mashup. Sí, exacto. Esto es como un spin-off de podcast libertarios. Está bien. Bueno, yo soy Mario, @Mario81CS en Twitter. Ahora recuerdo tus redes, que me estoy acordando ahora. Estamos en Escuela de Serpientes, @de_serpientes. Quien quiera seguir las redes sociales de Esteban, todas las tiene en la web, que es www.estebanrafaeljr.com. Pero si quieres recordar alguna cosa más, porque tienes Twitter, tienes YouTube, tienes... Sí, bueno, tengo todas mis redes sociales, todas. TikTok, incluyendo Parler, que son redes sociales alternativas, Twitter, como Esteban Rafael JR. No, he tratado de mantener mi nombre y he tratado de ser cuidadoso en el sentido de este mundo en este mundo de la cancelación, tratar de que estas cuentas no le cambien el nombre para mantener una sola línea. Eso está muy bien. Todas Esteban Rafael JR. Y luego el podcast, que es Pa' que sepáis, ese lo tienes en Spotify. Lo tengo en Spotify, Apple Podcast. Casualmente hoy te hablo y me entero que lo tengo en iVoox, pero sí, con el nombre inicial, bueno, pero no hay problema. Pueden ubicarme hasta en YouTube. Pueden ubicarme como Esteban Rafael JR y Pa' que sepáis. Ese nombre se lo puse, tiene su connotación familiar allí. Ah, vale. Vino alguien y te dijo cómo se tenía que llamar. Qué bien. Correcto, bueno, sí, después podemos adentrarnos en ese pequeño... Si lo quieres contar, yo por mí encantado. Oye.
Bueno, el detalle cultural de el nombre. Yo había comenzado, sinceramente, este proceso porque desde hace tiempo, bueno, yo soy economista de Venezuela, y ahí yo casualmente escuché ayer o antes de ayer ese episodio que tú tuviste con una venezolana. Me pareció excelente. Que lo invito a Nícida escuchar. se llama, Nícida. Sí, sí. Los invito a escucharlos para aquellos que de repente quieran saber un poquito más. Se puede agregar mucho, porque Sí, hablar hay del muchas caso historias Venezuela, ahí, hay muchas historias. mira, de repente tú puedes estar 3 y 4, 5 horas y bueno, yo también he tratado de hacer dentro de mi podcast episodio y creo que está fundamentado en eso. O sea, quiero abarcar un público internacional, que lleguen españoles, que lleguen colombianos, que por cierto he tenido muchos colombianos, argentinos, que no iba a pensar yo que iba a tener más de 2 argentinos dentro de mis invitados para A conversar. mí me ha ido muy bien con la comunidad chilena, por ejemplo, también son gente muy abierta, se No, ofrecen no he bastante, tenido ¿eh? chileno. No he tenido chileno, pero voy a ese espacio porque yo sé que hay muchas personas que de repente allí, por ejemplo, hay sus exponentes como Axel Kaiser. Sí. Axel Kaiser es un tremendo Sí, exponente del liberalismo chileno. Y bueno, quiero alcanzar, o sea, todavía falta, Mariño, Sí. todavía falta. Nos queda ahí trabajo. No te creas que, bueno, ya entrevistaste a todos, no. Siempre hay alguien que entrevistar. Incluso yo hoy tengo 2 entrevistas más. Sí. Contigo serían la tercera y bueno, esto también va para mi podcast para que te puedan conocer también. Pues, Claro. Y de verdad que necesitamos es eso. Yo en mi anterior episodio dije, mira, lo que hay que hacer es colaborar. Si nosotros no colaboramos, si nosotros nos ponemos de divos o de divas, de verdad no vamos a llegar a ninguna parte. Yo quiero que yo siempre he dicho, entre los liberales, los conservadores, los paleolibertarios, debemos en algún momento, sí deben existir sus propios debates, no hay problema, yo no tengo problema, incluso no he debatido dentro de mis redes, pero sí he tenido como que mi intercambio de palabras con algunos, pero más allá de eso es la unión en contra de. Claro, ahí yo creo que ahí está la clave. Ahí está mi propósito de este podcast, incluso el lema que yo agarré, que es un lema muy conocido en Estados Unidos, que es la verdad acerca del socialismo. Yo le llamo The Truth About the Socialism. Entonces, me fascinó ese título, por eso yo creo el podcast, incluso yo creo La Hora del Pod, es por eso, porque me metí de lleno en las redes sociales. Yo dije, bueno, pero escogí una plataforma que de verdad no sirve para difundir ciertos contenidos. Evox, dices. No, escogí la plataforma, cuando empecé en el 2009, escogí el Instagram. Y el Instagram no es una plataforma per se para poder difundir este tipo de contenido. Pero a en el mí 2009 me cuesta llegar al Instagram con el podcast, ¿eh? O sea, yo no lo muevo en Instagram porque es que no sé cómo meter una cosa de audio dentro de Instagram si no me dejan, no sé hacer esas cosas. Bueno, yo tengo mis truquitos allí, pero son unos truquitos que de verdad me llevan a la sobreproducción, o sea, me mantiene mucho tiempo produciendo y producir para mí mucho genera de que yo, bueno, le pierda el interés y yo digo, bueno, y no es perder el interés, es más aquello de que tengo otras actividades, pero sí lo mantengo. Claro. Recientemente me abrí porque tú editas todo lo que haces, o sea, al final tú ya tienes un trabajo per se ya con el YouTube, con el podcast, no sé qué, las entrevistas, esto, lo otro. Exacto. Parece que no, pero tienes que trabajar también, parece que no, pero tienes una familia también y el día tiene 24 horas. Que estoy en mi estudio casa, que bueno, muchas veces están mis niños por allí, si escuchan algún ruido de mis niños, pero yo tengo una familia. Somos emigrantes venezolanos en Reino Unido, que bueno, muchos dirán, bueno, pero ¿por qué no escogí otro país? Bueno, yo creo que Reino Unido me escogió a mí y yo no escogí Reino Unido. Bueno, y hablando siempre del podcast, ya yo necesitaba ir un paso más adelante porque yo siento que esta plataforma de podcast, a pesar de que es vieja, no se ha tomado, empezó a tener su auge el año pasado. Sí. Yo creo que antes de 2019 dices. O 2020. 2018. 2018.
yo creé mi podcast en el 2018, pero ya había un año anterior de que ya habían unos podcasters que ya yo los venía escuchando y me animé. Como encontré la plataforma que me Podcasters deja... libertarios, perdona. Podcasters libertarios, dices. No, al principio yo no escuchaba ningún tipo de en podcast general. libertario. Vale. En general, por ejemplo, Spotify te da sugerencias y empecé sinceramente con algo que yo necesitaba entretenerme. De forma que, bueno, me gustan mucho, aparte de los podcasts libertarios, aparte de los podcasts conservadores, me gustan mucho los podcasts de comedia. Y trataba de buscar ese humor, como digo yo, no tan progre, no tan ideológico, sino un humor sencillo, un humor que ya en estos momentos se ha abandonado un poco, y bueno, empecé a buscar por allí. Luego encontré esta plataforma que me permitía subir el audio de más de 1 hora, de más de 2 horas, gratis. Y yo dije, bueno, voy a utilizarlo a ver. Hice la prueba, pero en el primer episodio, que el episodio piloto, que lo tengo en mi canal de YouTube, que no está a la vista, que es un episodio que lo iré a sacar en algún momento, casualmente en ese primer episodio hablé de China. Fue mi primer episodio. Fue como que la visión de este podcast fue eso, lo del socialismo, pero mi estilo de ideología o mi ideología está más centrada a la parte occidental americana, ¿ok? Sí. Porque yo sé que aquí en España y en otros países de Europa toman el liberalismo de otra forma, pero siempre encaminado al mismo fin, que es el libre mercado. Entonces, bueno, pero lo mío es más a la parte americana. Me especifiqué en estudiar al americano. Sí. ¿Por qué? Porque era el ejemplo que yo tengo más cerca, como soy de Venezuela, lo que tengo, como decimos los venezolanos, lo que tenemos a la patica allí, es Estados Unidos, que es el único país fuera de ciertos casos, ciertas lumbreras pequeñas que hay en Latinoamérica, pero son muy pequeñas, que es el único país que uno puede decir que se puede practicar ciertos tipos de libertades que tú dices, bueno, que son modelos a seguir, ¿me entiendes? Y... bueno, y de allí empecé la hora del pod. El primer episodio fue hablar de China. Fíjate que para aquel momento, en el año 2018, yo les estaba diciendo a la gente acerca de las redes 5G y el problema que tenía China, o el problema que tenía Occidente en contra de China, es la instalación. Y yo me acuerdo de ese tema, de todas estas redes 5G. De Huawei y todo esto, ¿no? Todo este problema de Huawei y toda esta situación. Bueno, ese fue mi primer episodio. Y de ahí yo arranqué. Lamentablemente no me sentía en un feeling, yo decía, no sé, la gente no me encuentra, o decir la hora del pod es algo como que, ahorita sí hay podcast que se llaman, por ejemplo, yo escucho uno que se llama El Cuartico Pod, entonces ya la gente asume, es un podcast, pero para que el tiempo que tú le dijeras pod, ¿qué es eso de pod? Y bueno, decidí hacer un cambio. Hoy en día ya cuesta. Ya, bueno. Y después decidí hacer un cambio a hacer mi marca personal. Dije, bueno, voy a hacer mi marca personal, mi nombre. Yo soy una figura que medianamente pública, doy mi cara, no estoy con problemas de ocultarme tras de una máscara de Anonymous ni nada de eso. Y bueno, o sea, mis opiniones son las que tú estás viendo y mi cara es la que tú puedes observar. Quieres ser transparente en ese sentido. Sí, y me gusta de que la gente sepa con quién está hablando. Y me gusta que la gente sepa de quién es la voz. Por ejemplo, yo trato de ver también, de los que yo sigo, sé quiénes son físicamente, y a lo que los escucho, obviamente sé que de alguna forma son personas que no están escondidos bajo un anonimato. Que generalmente, yo siempre he dicho, las personas que se esconden detrás de un anonimato, no sé si ocultarse detrás de algo genera, no sé si ocultan las ideas, no sé si dan un cierto timo de desconfianza. Bueno, yo dije, bueno, vamos a salir, no hay problema, están mis redes sociales allí. Sé que es un tema delicado, ir en contra del socialismo es un tema delicado, porque ya yo sé cómo es la izquierda. Te van a dar por todos lados. Nosotros es lo que esperamos, que nos den por todos lados. O sea, que vengan aquí socialistas a mansalva a llamarnos de todo. Y no pasa nada. Vamos. Mientras no ataquen o sea, yo siempre he dicho, mientras no me ataquen a la familia, pueden atacarme a la persona, no hay problema. Hombre, mientras no vengan a mi casa, todo bien. O sea.
Exacto, o sea, mientras haya un video viral, que si yo dije esto, que me he equivocado en videos, eso sí te puedo garantizar, oye, no he hecho como que mira, que yo me equivoqué aquí, y no, si hay una equivocación con respecto a, qué sé yo, a la malinterpretación de un hecho, Sí. yo, bueno, puedo salir y puedo decir, bueno, me equivoqué aquí, pero la idea de este video era esta, y así, pues. A mí me ha Es pasado, lo que... A mí me ha pasado. No llevamos demasiados capítulos y a mí ya me han dado 3 o 4 zascas. Entonces, ahora decimos los comentarios al principio y entonces yo me explico, porque a veces es lo que tú dices un comentario, lo estás diciendo con cierta idea a lo mejor, pero lo expresas de otra manera. Eso llega al oído de quien sea y te dice, no tienes ni idea, no sé qué, no sé cuánto, y luego que... Sí, pues tienes que matizar, pues matizas, tienes que decir, mira, me equivoqué, pues me equivoqué, tampoco pasa nada. O sea, Correcto, esto es así. eso yo Está digo. bien que la gente venga y te diga, mira, no, esto es así por esto. Vale, pues No, genial. y a mí me fascina porque yo lo veo así como se abren más contenido, se abren más posibilidades de participación, de conversación. Claro. Lo que yo no estoy de acuerdo es con la cultura de la cancelación, porque yo no cancelo a nadie, incluso yo tengo mi Instagram, tengo mi Twitter, tengo mi Facebook, y hasta el momento yo no he cancelado a nadie, yo no he bloqueado a nadie. En realidad, los que se encargan de hacer eso son las propias personas en los comentarios y dicen, bueno, atacan a la persona, empiezan a escribir los motivos y de eso se trata la red social. Por eso es que hay ciertas cosas que yo digo, bueno, no, si yo practico algo que se llama, bueno, la libertad de expresión, aunque no te gusten mis ideas, yo voy a proteger las tuyas. Eso es la idea de todo esto. Y bueno, creé este podcast y llegué hasta el episodio 20 y tanto, no me acuerdo el episodio. Y yo dije, me sentí incómodo con esa apropiación de marca. Y lo que hice fue, dije, bueno, no, voy a reiniciar todo, voy a empezar con el episodio 1, siento que estoy haciendo los audios muy largos. Y dije, bueno, ¿qué sería qué se puede identificar conmigo? Y se identifica esta palabra, para que sepáis, es una palabra que nosotros utilizamos en el Zulia. Yo vengo de Venezuela, pero específicamente de la región zuliana, y en la región zuliana nos caracterizamos por hablar de una forma distinta al resto de Venezuela. Tenemos acento, palabras. Vamos, tenéis una jerga un poco vuestra. Nosotros voceamos, ¿Sí? que el resto de Venezuela no vocea. O sea, nosotros hablamos de voz, nosotros hablamos que fue cómo estáis, y toda esta jerga no es cómo estás, sino bueno, y dentro de esa jerga era una que utilizaba mucho mi difunto padre, que cuando yo tenía mis conversaciones o mis tertulias con él, él siempre al final de cada hecho o de cada situación, él decía, tenéis razón para que sepáis. Y él decía, tenéis razón para que sepáis. Y yo esa palabra la utilizamos mi hermano y la utilizo yo. Y yo dije, bueno, que sería como que un homenaje a mi propio padre, porque yo me llamo igual que mi padre, mi hijo se llama igual que yo y hemos mantenido esta tradición de Esteban durante 6 generaciones. Bueno, sería un honor y sería un homenaje que esto se llame como mi papá le gustaba hablar, porque eso se trataba de hablar. Este podcast era para hablar. Y bueno, le coloqué para que sepáis, y mucha gente, bueno, si no me consiguen por ese nombre, me consiguen por Esteban Rafael JR. Y ahí es donde empezó. Y después modifiqué la forma de hacer para producir menos el podcast. O sea, que este video que tú y yo estamos haciendo en estos momentos va, por mi parte, al yo apretar un botón aquí, sube directamente a las redes sociales. No tengo que hacer más nada, que esa era la idea. La tecnología es maravillosa. Sí. Producir menos. Eso era lo que yo quería, producir menos, porque no quería desgastarme y quería sacar muchos episodios. Entonces decía, bueno, la otra estrategia que quiero utilizar es, bueno, buscar amigos y empezar a buscar amigos para que puedan hablar conmigo. Porque al principio era solo y era muy técnico, era muy guionizado. Yo no quería nada guionizado. Yo quería algo como una charla, natural, una tertulia, fluido, si se puede hablar de un tema y de repente guiarse a través de ese hilo y saltar de ese hilo a otro hilo. Y yo decía, quiero eso. Y desde ese momento yo empecé a buscar personas y empecé a invitar a las personas de mi Instagram, que es la red que nosotros utilizamos más. Yo sé que en España es otro, no sé cuál es la red que sea más popular en España, pero para Latinoamérica. Por ahí andará.
Por ahí andará. Bueno, sí, creo que en Instagram, España más Twitter, por ahí andará. Twitter. Creo que en España es mucho más Twitter que el propio Sí, Instagram. en Twitter le vuelve loco a la gente. Es una cosa. Y bueno, también me abrí mi Twitter, también me abrí eso. Entonces tú dirás, ¿cómo haces tú para mantener tantas redes sociales? Bueno, encadeno muchas redes y solamente manejo personalmente el Twitter y el Instagram. Y del Instagram coloco a compartir automáticamente al Facebook y el Parler, que es una red social nueva que no tiene reglas hasta los momentos, comparto a través del Twitter. Y así voy. Tengo todas esas redes que puedo abrirme y puedo conectar. Sí, o sea, que compartes un par de ellas y a partir de ahí automáticamente fluyen entre dos. Con dos ya abarcas todo. Claro. Y video que yo haga para el Instagram, lo comparto en el TikTok. Que por cierto me ha resultado esta herramienta, a pesar de que China dicen, bueno, mira que tú hablaste de China. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo de que existe cierto sesgo, pueden adquirir mi información, pueden hacer con mi geolocalización lo que ellos quieran. Yo estoy consciente de los riesgos que yo estoy tomando al utilizar la red social, pero al igual que TikTok, Facebook también hace lo mismo. Entonces, son dos plataformas que para mí son necesarias o son un mal necesario. Es una cosa muy fácil. Eso es como dice Díaz Villanueva, que hace también un podcast, La Contracrónica, que es muy bueno. Dice, cuando el producto es gratis, es que el producto eres tú. Es así. Exacto. Es así. Exacto. Tú eres el producto. Te venden es a ti. Entonces, perdón, te venden es a ti. Sí, entonces, a las empresas, a las anunciadoras, a quien necesite datos de gente por donde se mueve, yo qué sé. Y lo que hay es que, yo digo que lo que hay es estar las cookies. Lo que hay es que estar consciente de qué es y qué es lo que hacen con. Y me imagino que ellos en estos momentos estamos viviendo en una era donde la información es lo más importante. La información personal de cada persona es lo más importante y ha evolucionado. Incluso yo lo hablé en el capítulo de China, donde decía, mira, es tan importante la información que lamentablemente para los que viven en China los tienen incluso monitoreados de todas formas, no solamente a través del teléfono, sino a través de vigilancia externa, lo tienen a través de algo que se llama crédito social, que eso me parecen las nuevas formas de socialismo que existen en el mundo. Y los tienen controlados, los tienen censados totalmente. A todos de una u otra manera, sí. Y mi problema con China era ese, que tratan de importar todo eso a Latinoamérica o a Occidente, vamos a hablar de Occidente. A todos lados, yo creo que su objetivo es el mundo, ¿eh? O sea, tampoco... Y ese es mi problema, porque ahí están violando lo principal, que es la libertad. O sea, y la gente tiene que entender, cuando tú dependes mucho del gobierno, el gobierno lamentablemente te va a buscar controlar de alguna forma. En China, como lo ha hecho siempre. Todos están controlados. Entonces, más allá de control, ellos lo que quieren es poder sobre las personas, o sea, en una sociedad orwelliana, que eso es lo que yo siempre he estado discutiendo con todos los que yo he invitado a mi podcast. Y digo después, bueno, voy a modificar la forma de hacer el podcast y si hago un solo, lo que hago es tomar un artículo de cualquier fuente, puede ser hasta de Gaceta.es, que por cierto ahí en Gaceta.es hay muchos articulistas venezolanos, hay muchos articulistas argentinos que yo sigo y por supuesto ya yo estoy siguiendo. ¿Lo recomiendas? Bueno, es una forma de ver opiniones allí y sí, bueno, sí. Yo no me niego a leer, por ejemplo, ¿qué puedo leer yo? Que puede ser ultra progre, New York Times. Sí. Y a su vez puedo leer también Breitbart, que es también una fuente conservadora. Y también puedo leer, qué sé yo, puedo escuchar a liberales como, qué sé yo, imagínate, Antonella Marti, pues, que aunque no compartamos muchos puntos, y es que no la conozca, bueno, búsquela en Spotify para que ustedes vean que por allí también hay ciertos puntos, ciertos temas que ella toca acerca de las libertades y todo esto que son interesantes y comparto muchos, otros no. Entonces, bueno, allí es donde yo me muevo y después yo dije, bueno, voy a buscar de cierta forma invitar
Y empecé a invitar. Empecé con un invitado norteamericano. Me dijo, Ujú. vamos a hacer un podcast. Y yo digo, bueno, vamos a hacer un podcast, que fue el primer episodio. Ya había hecho 30 episodios solo. Y dije, bueno, cuando sean episodios solos, no pasen de 15 minutos, que no pasen de 20. No voy a excederme en la hora. A menos que, bueno, tenga un tema que sea tan importante, que sea bien estructurado, pero 15 minutos basta. Con los invitados sí dije, bueno, voy a hacer la tertulia que, como son un toma y dame, generalmente una tertulia puede ya abarcar más de media hora. Y fíjate, ya nosotros llevamos 22 minutos y Los no... liberales se ponen a hablar y esto es, es todo aquí para... Madre mía. Exacto, entonces yo allí es donde yo dije, voy a... y me pareció siempre... ¿Por qué? Porque cada invitado que yo traía, fuera famoso o no fuera famoso, aportaban mucho, aportaban demasiado. Hay muchos términos que yo no conocía, por ejemplo, el paleolibertarismo, Sí. que yo decía, bueno, pero es que yo no soy conservador. Yo soy una persona que no soy, yo soy secular. Yo no soy alguien que es un extremo cristiano, un extremo religioso. De verdad que no. Entonces, bueno, a través de todos estos episodios he aprendido que para ser conservador o para ser de determinada ideología, tú no tienes que absorber toda esa ideología. Tú tienes que, No, por lo menos, tomar lo que más te interese y claro. aplicarlo a tu vida, aplicarlo Sí, a yo tu... creo que te van saliendo debates en la vida y tú vas tomando pues tu enfoque en función de cómo más o menos es tu experiencia y demás. Yo qué sé, habrá, yo qué sé. No, es lo que tú bueno, dices, no tienes que coger liberalismo y decir todo liberalismo, pues estoy de acuerdo con todo porque me parece muy bien. No, hombre, relájate. O sea, hay temas como la eutanasia, el aborto, hay muchos temas que son muy complicados de hablar y que ahí ya eso, depende de muchos puntos de vista, de lo que te ha pasado en tu familia, de lo que te ha pasado a ti. correcto. Y no vas a dejar de ser liberal porque tú, vamos, digo yo, vamos. Entonces, bueno, el camino estaba establecido allí y bueno, y todas estas corrientes de pensamiento han pasado Mm, por mi podcast y creo que sigo y voy a seguir, por ejemplo, ya estás tú, ya mm, otra corriente de pensamiento. Estuvo Rafa, fíjate sí, que no tomábamos el tema económico, no había tomado el tema económico, estaba centrado, muy centrado en el tema cultural sí. y en el tema político. Yo Ujú. dije, voy a traer a Rafa porque dentro de mi presentación dice económico, político y cultural. Y yo Sí, soy lo dice, lo economista dice. y lo que menos he debatido o lo que menos he conversado es Mm, que tengo que ponerme de nuevo a reestructurar porque tengo que llevar la parte económica y incluso la parte histórica. Tengo un gran sí. amigo que lo considero gran amigo sobre que él me ayuda con el podcast. Ya llevamos a 2 episodios y Mm, él es un historiador, investigador bueno, de la historia contemporánea de nuestro país y me fascina traerlo porque son como especies de venezolanos que son intelectuales, que tú no los sí. consigues, que incluso son menores que yo. Y he traído Mm. mucha juventud también, Eso Mario, está bien también. mucha, Eso está muy mucha bien. juventud. Que tú te das cuenta, y ahí es donde yo dije, ¿será que la generación Z nos va a sacar del problema que los millennials nos metimos? Y yo creo Mm, que sí. puede Yo creo ser, que ¿eh? la Puede ser. mayoría, porque están viviendo esto que no les gusta, o muchas En personas, efecto. por lo menos. En mi Porque país está... el socialismo está muy arriba ahora. Yo se lo digo a todo el mundo. Va ganando el socialismo por goleada en todo el mundo. Tú lo Mm, ves en general y va ganando. Y eso tiene que ujú, crear automáticamente una corriente en contra. Y ahí es exacto. donde a lo mejor sí tenemos suerte y el liberalismo brota un poquito. No, y es una corriente que yo digo que tiene que haber como que especie de un contrapeso y no existe un contrapeso. Claro. Y ahí es donde yo digo, bueno, de verdad que hacer este tipo de contenido, y yo lo había dicho, mira, esto es un contenido que va a ser la herencia que yo le voy a dejar a mis hijos. Este Mm, contenido va a ser la herencia que quieren ver a papá y bueno, que era lo que pensaba papá y ellos visitan estos mm. contenidos y ya de alguna forma ellos se van a dar cuenta, gracias a la tecnología, que este contenido va a estar disponible para ellos y para el que Sí. quiera. Ah, Eso era lo que eso te iba pensábamos a en decir el yo, y para el 2020. mundo, es para tus hijos y para el mundo, ¿sabes? Eso queda ahí. Pero mi esperanza siempre es dejársela a mis hijos. O sea, No, hombre, eso está bien. Que no me tengan ciertas enfoco. horas de cultura tal y como su padre la entiende y que luego estén de Es, acuerdo. No es otra cosa, pero bueno,
Está muy bien, está muy bien. Es el objetivo, o sea, lo que yo vi fue el objetivo principal allí era dejarle algo a mis hijos, porque yo hubiese querido que mi padre hubiese dejado algo, pero para aquel tiempo eran libros, para aquel tiempo no había esta facilidad de hacer contenido de esta forma, y yo lo entiendo, solamente me queda lo que tengo en la mente y digo, bueno, yo sé que mi padre era de cierta forma, era anticomunista, era una persona que le gustaba ayudar, y no por gustarle ayudar era socialista o no por gustarle ayudar, pero, o sea, ¿me entiendes? Entonces son ese tipo de enseñanzas que a uno le deja su familia y en especial mi padre, que yo dije, bueno, voy a hacer esto para ellos y luego, bueno, si tiene su respectiva viralidad, perfecto, mejor todavía. Y ahí es donde viene también nacer de este tipo de redes sociales que de verdad a mí me fascina. Siempre me gustó en la universidad hacer exposiciones y yo creo que era lo que yo más disfrutaba, hacer exposiciones, hacer charlas. Yo no he hecho muchas, me cago si tengo que hacer eso. No, yo no, yo siento el miedo, bueno, en la universidad fue así, lo que pasa es que al llegar yo aquí en un país donde prácticamente todo el mundo habla inglés y introducirse en el área académica es como volver a estudiar de nuevo y aquí los estudios son bastante costosos y no tienen un fin. Pero sí, yo cuando estudié en la universidad allá en el Zulia, la Universidad del Zulia, lo que más disfrutaba eran las charlas, los tipos Tech Talks. Eso era lo que yo disfrutaba, las exposiciones a los profesores, los mismos profesores debatiendo. Y yo descubrí que, bueno, no le tengo miedo a la cámara en ningún sentido y no le tengo miedo a presentarme en público, así vaya a decir cualquier tipo de errores que no tengo miedo a cometerlos y de verdad que si existe alguna burla o alguna situación allí, no me importa de verdad, porque yo a la vez disfruto y de eso yo aprendo. Y eso, como muchas cosas, bueno, me motivó. Y esa es la parte de qué es lo que estamos haciendo con este espacio, más o menos. Y bueno, y se vinieron presentando también personajes que son para mí grandes, por ejemplo, Miklos Lucas, por ejemplo, Agustín Laje, que son exponentes del paleolibertarismo. Sí, que son las estrellas del momento ahora mismo, esa gente. O sea, hay unos cuantos, la verdad. Pues hombre, sí, él, el Kaiser, Milei, Gloria. Exacto, y fíjate que quiero llegar a Milei, quiero llegar a tanta gente que yo sé que ellos van a atenderme porque entendieron dos cosas. No existe influencer pequeño, no existe público pequeño, no existe que nosotros somos exclusivos. Y yo me lo demostré con muchas personas que yo decía, no iba a pensar yo que iba a hablar con el propio Agustín, o no iba a pensar yo que iba a hablar con la propia Antonella. Y que al final son gente muy abierta, a veces no llegas porque son gente que maneja muchísimos seguidores y que a lo mejor es difícil que llegues, ¿no? Pero que no es gente que en principio te vaya a decir que no, si tiene un hueco, si puede, te lo hace. Porque de hecho, viven de eso, de dar tertulias, de exponer, de divulgar el liberalismo todo el rato, donde sea, con quien sea. Y estas cosas les gustan, porque aquí, por lo menos los pequeñitos, lo que sí que le damos a esa gente es el relax, ¿sabes? O sea, relax. Incluso. Estate tranquilito, habla normal, habla de lo que quieras y les das mucha calidez, yo creo. Incluso, hablando de eso y metiéndome más un poco en el de España, yo dije, bueno, para el año nuevo, yo tengo que contactar a Rayo. Tengo que contactarlo, que es uno de los que está en España, uno de los exponentes más feroces de Juan Ramón Rayo, creo que... Juan Ramón Rayo, que tiene canal de YouTube y todos los días sube un vídeo de 20 minutitos o algo menos. Y fíjate, este señor, yo lo sigo y yo lo veo y yo digo, bueno, yo necesito porque todo el mundo piensa que España es socialista. Porque, bueno... Es socialista. O sea, en mayor o menor medida, pero todo el mundo es socialista en España. El gobierno, por supuesto, es socialista, pero yo sé que dentro de España hay y el PP es socialista. Y Vox, a su manera, es socialista. Y todos son socialistas, porque si no eres socialista en España no consigues votos. Es así. Exacto, ese es así. Entonces, también hablando de Vox, también quiero ver si consigo alguna entrevista con Santiago Abascal. Que esos son voces que uno dice, bueno, vamos a ver qué es lo que piensa, ¿me entiendes? Y de repente coincidimos en ciertos pensamientos que, por ejemplo, a mí me atraen. Macarena Olona, yo creo que es mejor
Macarena Olona, que es de Vox también, fíjate. que es la que Bueno, mete caña en el Parlamento, en el Congreso ahí. Esa sería un buen podcast. Ese sería un buen fíjate, podcast. son cosas que yo voy aprendiendo en el tiempo y yo digo, bueno, vamos a anotar y voy a contactar. Y yo soy una persona que soy insistente y si no me ven, voy otra vez. Y eso es lo que yo quiero, para que vean que las personas, eso es mentira, que en el mundo todo el mundo es un progre o todo el mundo es progresista. No, habemos pensamientos que vamos en contra de su corriente, que posiblemente ellos no están totalmente equivocados, pero sí, la mayoría de sus pensamientos sí están enfilados a la reducción de las libertades. Y ya cuando yo hablo de reducción de libertades, y más allá de que cualquier política que yo te pueda decir, bueno, que algunas son necesarias para mantener cierto orden dentro de la sociedad, pero limitar la libertad en su totalidad, y si es verdad que yo vi un peligro, porque yo no viví yo no estudié el socialismo, yo viví el socialismo. Claro, tú estabas yo ahí. viví el comunismo. Claro. Yo tengo experiencia, yo estaba allí, no me lo contaron, Exacto. yo lo viví. Entonces, cuando a mí me llegan con estas panaceas utópicas de que no, porque hay que redistribuir la riqueza. Yo hay digo, que ayudar. allá va. Vamos a hablar. A mí me gusta ayudar, no voy a decir que no, pero a mí de que me saquen el redistribuir, dinero sí o sí, a mí me gusta ayudar a quien yo quiera ayudar, que yo creo que se merece mi ayuda. Que puede ser más o menos gente, en función de la gente que conozca, pero bueno. Y todo esto, ¿cómo ves lo de la divulgación liberal? O sea, me refiero, tú ahora ya con el tiempo has descubierto muchos más podcasts, muchos más youtubers liberales, alguno así que te llame la atención. sí. ¿Lo ves bien también? Yo es que los podcasts los veo muy bien, generalmente. No, me fascina porque son plataformas que no son, esas son plataformas que hasta el momento no ha llegado esas reglas de comunidad, eso no puedes decir esto, eso, mira, si hablas de esto no puedes, te vamos a desmonetizar, por ejemplo, te vamos a ocultar, te vamos a echar, te vamos a dar un shadow ban es un lado al podcast todavía, hasta donde yo tengo entendido que todavía plataformas como llegará en algún momento, llegará el algoritmo, el funesto algoritmo llegará, pero hasta los momentos no ha llegado. Creo que las personas que están dentro de los podcasts se autorregulan a sí mismas en saber qué van a hablar. Y me parece estupendo, ellos están cuidando sus espacios y ellos saben que, por ejemplo, hacer apología al delito, se sabe que es una apología al delito, se sabe que es atacar a una persona y se sabe que es hacer perjurio, se sabe que hacer cuando tú dices falsos testimonios, bueno, por lo menos ya uno sabe. Sí. Y por lo menos se están autorregulando en ese sentido. No ha llegado. Lamentablemente llegó a YouTube. Sigo a muchas personas en YouTube. ¿Me entiendes? En YouTube puedo seguir, por ejemplo, a un John Aquaviva, que es un venezolano, un youtuber venezolano que Libertad y lo que surja también lo sigo. Es muy famoso. Muy bueno, a mí me gusta mucho. Es muy famoso en España. También puedo seguir, a Juan Ramón Rayo, que él tiene su canal de YouTube y todos los días saca un video. Sigo a Agustín, sigo a Mises Report, que también lo tuve dentro de mis invitados, un muchacho que colombiano, he tenido mucho repertorio de colombianos dentro de mi podcast, porque hay una cepa allí que hay que explotar y que hay que compartir, porque muchos creen que en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica existen sus exponentes, Miklos Lucas también, yo sigo el canal de Miklos Lucas, y son personas intelectuales que van creciendo, y tú ves la cantidad de seguidores de estas personas y tú dices, wow, son temas que son de verdad, que tú crees que no los va a seguir nadie, y de verdad son personas que levantan el interés, y eso es en la parte de como nuestros colegas, los de el podcast libertario, los panameños, que madre mía, o sea, que hacen un podcast espectacular. Se me olvidó mencionar el podcast libertario, porque también, con ellos también colaboré y me pareció una tertulia demasiado entretenida. No sabíamos que íbamos a hacer, yo creo que es el único podcast de ellos en su repertorio que nos tardamos, creo que fue 1 hora, porque generalmente ellos son cortos, donde tratan de explicar
conceptos e ideas. Muchos conceptos del liberalismo. Y bueno, ellos son más economicistas que culturales. O sea, me explico. Ellos no están, porque ellos también tienen la idea de decir, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo mi idea cultural que se puede tender al conservadurismo, pero yo tomo de todos los liberales, eso en que son especiales, que es la parte económica. La parte económica liberal es totalmente la que nos ha permitido avanzar como sociedad desde hace 200 años. Después de hace 200 años, tú te pones a ver la curva de bienestar que ha generado este tipo de medidas. Y la de pobreza, cómo cae en picado. Y la de pobreza, cómo cayó en picado. Existe pobreza, pero es más de lo mismo si tú le tratas de decir a las personas que todo el mundo va a salir de la pobreza, que todo el mundo va a ser rico, y eso es imposible. Y eso hay que tenerlo claro. Eso es claro. Eso son medidas políticas que tú dices, bueno, mira, eso es imposible de establecerlas, eso es imposible que exista pobreza cero. Así como no existe un mundo libre de enfermedades. Ni una persona perfecta, o sea, no existe. No existe. No. Decir eso es... Hay gente que vive bien en su pobreza. O sea, donde yo vivo, yo veo pobres que son pobres y viven en su felicidad de pobreza. Y me parece muy bien. Porque, bueno, ahí está una parte. Bueno, si tú quieres seguir siendo pobre, no claro, oye, si a ti te da para vivir o lo que tú quieras hacer y, oye, no molesta ni nada, ni montájale una... O sea, normal, pues estupendo, oye, que le vaya muy bien y viva muchos años. Exacto, y eso es bueno. Mientras no afecte, que ahí es donde yo hablo de la libertad, donde esa libertad no afecte al vecino o ese tipo de conductas no afecte al vecino, todo está bien. Yo digo, no hay problema. Ahora, digo, hablando de podcast también, escucho uno que se llama Economía para Todos, que es español. Sí. Lo recomiendo. Sí. Muy bueno, Nuria. Yo no sé si tú lo escuchas. Sí, Economía para Todos es el de... se me olvidó el nombre de la... Carmen, puede ser. Carmen. Pues tienen otro. Carmen José, creo que se llama. Puede ser, sí. Hay otro mismo en ese mismo canal, que esos de la radio, es radio. Tienen dos podcasts más muy buenos, porque es una radio libertaria. Uno es Tu dinero nunca duerme, que habla sobre inversiones, que ese es espectacular, ese lo recomiendo muchísimo porque es muy entretenido. Llevan a gente de Value School, que es una escuela para aprender finanzas y demás, y te explican un mogollón de conceptos, te explican, yo que sé, un día por qué son importantes las materias primas, por qué invertir en no sé qué hago yo para ahorrar, mira lo de la... O sea, pero muy bien todo, es una horita. Y otro más es podcast para quedarte sin amigos. No lo he escuchado. ¿Sabes? Que ese es economista también, pero un poco más de otro rollo, un poco más tranqui, un poco más de otra forma de hablar, no tan técnica y también, bueno, y ya paro, porque es que, me sé muchos. Pero sí. No, hay muchos, de verdad. Yo creo que yo les recomendaría, bueno, tú usas iVoox, yo recomendaría Spotify. Cuando empieces a seguir el primero de los que acabamos de decir, automáticamente Spotify te va a empezar a recomendar los siguientes. Sí. También escucho muchos podcasts americanos, por supuesto, como yo estoy tratando de especializarme en la parte de política americana, porque, bueno, es lo que, fíjate, tengo aquí este libro, trato de Estados Unidos del socialismo, se llama, de Dinesh de Souza. Esto es como que como un bestseller donde él relata, que ya lo leí, donde él relata cómo Estados Unidos llegó en estos momentos al socialismo, un socialismo de cierta forma mutado, con ciertas características que de verdad, bueno, me ha fascinado estudiarlo. Y dentro de los podcasts americanos que yo escucho, por supuesto, está el de, hay uno que es, ya te voy a decir, está uno que es de Charlie Kirk, está otro que se llama Dan Bongino, está otro que se llama Trish Regan, está otro que se llama... Y entre esos me estoy yo nutriendo la parte cultural. Muchos de ellos hablan de la parte económica también. Y bueno, tengo un compendio. O sea, tú dirás, ¿en qué momento tú escuchas todo eso? Bueno, estoy trabajando. Yo trabajo en una empresa donde mi trabajo no es mental, es físico.
Y Sí. por supuesto me coloco mis audífonos y son 8 horas corridas de podcast. Todos Eso los es días. maravilloso. Todos los días. Eso no hay sueldo que lo pague, ¿eh? O sea, uf. Y como estamos, y cuando, por ejemplo, yo digo que también los recomiendo, y a todos que escuchen, señores, mire, si ustedes no pueden leer, ustedes agárrense un audiolibro. Hay una aplicación que se llama Storytel, si la quieren utilizar, que pagan una mensualidad de 12 euros, creo que es la mensualidad. Sí. Y ahí hay un compendio gigante de libros que también al buscar el primer libro te empieza a recomendar otros libros liberales, otros libros conservadores, que si usted no puede leer, usted se pone a escuchar y alguien le lee ese libro, porque Exacto. hay que buscar la forma de nutrirse de cualquier forma. O sea, no hay, en este momento no hay una excusa de decir, señores, yo no puedo leer ese libro porque no. Hay libros y audiolibros, incluso creo La que tecnología está aquí. tú utilizas lo que es el ebook, que es el libro electrónico. Sí, Yo lo utilizo prefiero. también yo también utilizo el libro electrónico. Una vez que yo leo el libro electrónico, por lo menos, o sea, yo decir, un tip que yo digo, o sea, yo doy es, mira, yo encuentro la sinopsis de un libro que me interesa en internet, que hay por montón. Sí. Si la sinopsis me captura, procedo a comprar el libro físico. Porque no quiero tener un libro allí para llenar un estante. Quiero tener un libro ahí y decir, leí ese libro. Así sean 5. Son 5 libros que leí. No tener una biblioteca, decir, mira, tengo una biblioteca. Bueno, pero ningún libro de eso lo he leído, no vale de nada. Tiene que ser un reflejo de lo que sabes. Serían los mejores 20 euros que yo tenga que gastar en la vida. Y eso es una inversión. Pues como yo le decía a Rafael González en el episodio anterior, que me lo recomendaste tú, acerca de las criptomonedas. Yo tengo que hacer una inversión. Bueno, si yo voy a invertir 20 libras semanales para criptomonedas, que es Bitcoin, 20 libras para un fondo de activos. Y bueno, hay otras 20 libras que a mí me gusta, 20 euros que me gusta gastar, que es en eso, en libros. Porque es lo que prácticamente te abre la mente. Así no sean temas liberales, tengo unos temas, por ejemplo, biografías, pero también las biografías me conllevan a eso, al tema del libre mercado. Por ejemplo, la biografía de Elon Musk. Son biografías que tú dices, bueno, ¿qué habría hecho este tipo? ¿Cómo él se mete dentro de este negocio? Y es curiosidad. La que ha liado, y la que lía ese hombre, se mete en cosas muy locas, Bueno, y eso es él es un... No, y hace avanzar a la humanidad, parece que no, pero este tío hace avanzar a la humanidad. No sé si por si alguien que está escuchando este programa no lo ha visto, que vea los cohetes que tiene SpaceX, cómo vuelven a la Tierra y cómo vuelven a aterrizar. Es de película. Que a veces falla, a veces no cae. Bueno, pues, hombre, pero generalmente salen bien. Muy bien. Sí, ¿no? Y él es el vivo ejemplo de lo que genera el liberalismo económico. Él es el vivo ejemplo. Amazon, Jeff Bezos, es el vivo ejemplo de lo que hace el libre mercado, la economía de libertad de mercado. Muchos están en contra porque ahorita Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo, lo que llaman los propios hechos, los self-made, lo que se hacen propiamente ricos, que no heredan riqueza. Exacto. Y él es el más rico en estos momentos. ¿Quién puede ponerse bravo? Yo no me pondría bravo porque sería como que actuar bajo las mismas premisas que actúan los socialistas. Claro. Porque yo me tengo que poner bravo. Si él es rico, porque vende. Es porque hace algo, es porque está promoviendo. No le compréis y será el hombre más pobre del mundo. Eso es lo que yo digo, a diferencia de los políticos que se hacen ricos a través del erario público, a través de los impuestos. Que ahí es donde yo digo, el robo más grande de la historia son los políticos. Por eso que yo estoy en contra. Y la gente pidiendo más, y la gente pidiendo más impuestos y más. Yo digo, ¿será que la gente no se da cuenta que al pedir más de esto, que el gobierno actúe con respecto a esto, eso van a generar más impuestos que van a sacar del bolsillo porque es como que si creyera la gente que el político es el que pone el dinero? No. Claro, y además le pagas, y generalmente le pagas para que te limite la libertad. O sea, que es una cosa realmente...
Incoherente, total y absurda, o sea, no lo entiendo. Tú, mira, y bueno, y terminando de hablar con respecto a las biografías que me parecieron interesantes, las de Steve Jobs, que el libro parece una Biblia, pero Sí. como yo soy amante, yo soy fanático de los productos que él creó, o sea, sus productos Apple, incluso trato de comprar la mayor cantidad de productos Apple porque me parecen espectaculares, más allá de que puedan ser costosos. Lo que llevó a ese producto, ese libro lo dice, lo que lleva a ese producto es lo interesante, cómo él se movió dentro del mercado, de la innovación, ¿verdad? Porque si es bien he dicho, algunas ideas fueron copiadas y remezcladas, pero la mayoría de sus ideas fueron innovadoras. Entonces, bueno, esa es Sí, la bueno, el cantidad primer móvil lo sacó él. El primer smartphone lo sacó él. Lo el pudo haber primer hecho smartphone. cualquier otra persona, pero lo sacó él. Claro. Claro, y después de haber tenido todos esos problemas, que si el Windows es igual al Macintosh, que si esto y todas estas peleas que tuvo contra el propio Bill Gates, y bueno, más allá de esa historia. Hasta Windows era una copia de unas pantallas de un videojuego, creo, algo así. Que si el mouse lo había creado IBM y él tomó bueno, eso son cosas que son curiosas de la historia, pero para que tú veas que ni tú ni yo estamos inventando nada, estamos en un podcast que este podcast de repente lo estás haciendo en estos momentos otras millones de personas más. O sea, hay otras personas que deben estar haciendo un audio o un video hablando de sus temas preferidos. Y eso no lo estamos inventando nosotros. Nosotros lo que estamos es dando un nuevo punto de vista o estamos dando una nueva perspectiva a aquellas personas que de repente no conozcan de este tipo de temas. Y ahí es donde tú me dices, ¿cómo yo llego cómo yo llego al liberalismo? ¿Cómo yo llego a despertar al libre mercado? Y cómo yo llego a decir, bueno, yo soy economista y en la universidad, Venezuela, creo que es igual, voy a atreverme dentro de mi ignorancia a decir, bueno, como España. En España hay sus universidades públicas que son financiadas por el gobierno. Y dentro de esas, pero el problema de Venezuela, no sé si en España es así, es que el 80% de las universidades o de las mejores universidades, lo que se llaman las que están categorizadas como A1, son públicas, dependen del gobierno o dependen del impuesto o dependen de la renta petrolera en nuestro caso. Exacto. Todos esos recursos los mueve el gobierno y por supuesto van dirigidos a las universidades. ¿Qué pasa? Que ya existe a través de esa cadena, ya hay un sesgo. El sesgo es ideológico. Por supuesto, la universidad va a enseñar lo que el gobierno de turno quiera que tú enseñes. Por ahí ya empezamos el primer strike. El segundo strike es cuando el gobierno dicta leyes universitarias, entre comillas, que hacen que el individuo no vea la otra cara de la moneda. Siempre va a ser la misma cara. Y en Venezuela, durante 80 años, eso no empezó con el chavismo en 20. Yo no sé si eso te lo había comentado tu invitada, pero esto es de 80 años y bueno, yo he hecho una investigación mucho más profunda hacia atrás, porque el socialismo que estamos viviendo ahorita no es casualidad, fue una serie de hechos que venían concatenándose a través de la historia. Que tiene un largo recorrido. Claro, y tiene muchas interrupciones históricas que generaron progreso. O sea, sí hubo una derecha en Venezuela, alguna vez hubo una derecha que se plantó en el poder y a través de, bueno, lo llamaban dictaduras y lo llamaban esto, pero como yo te había dicho cuando hablamos, bueno, una supuesta dictadura, y yo llamo supuesta dictadura porque eso fue lo que dijeron los que ganaron en ese momento, que lograron deponer a este supuesto dictador, pero en estos 5 años que tuvo este dictador en el poder, hubo mucho más avance en Venezuela, lo quieran o no, claro, y siempre había un plan que la anterior administración ya llevaba desarrollándose y este periodo de dictadura, supuesta dictadura del 58, impulsó y realizó todos estos planes. Y se ven las grandes infraestructuras de Venezuela que son de esa época, del 58, imagínate. Entonces, bueno, hablando de las universidades también estaban enmarcadas en ese sentido. Y bueno, lo que pasa es que el problema de nuestras universidades es que son keynesianas, por lo menos en la parte económica. Sabemos aquí que también. Keynes, ahí también, bueno, Keynes es el propulsor
de los gobiernos grandes, es el propulsor de aquellas ideas donde el gobierno tiene que estar metido en todas partes. Y eso fue lo que yo aprendí en econometría, en historia de la economía, en estadística 1, 2, 3. Eso fue lo que aprendí yo en todo, en finanzas, en todas esas materias. La base siempre era Keynes. Sí. La base era keynesiana. Mencionaban así a Adam Smith, pero lo mencionaban en la historia de la economía, como que, bueno, existió este señor, bla, 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 bla. Y decía algo y tal, pero nada. Pero todo lo demás era referido a el personaje en cuestión. ¿Qué pasa? Que cuando yo, bueno, recibo toda esa información era la que yo, para aquel tiempo, yo me gradué en el 2005, ya en 2006 ya estaba recibido. El detalle con esa situación era de que no había, bueno, para aquel tiempo existía internet, pero no estaban estos movimientos no existían. Por lo menos en Venezuela no existían, y en el internet para aquel tiempo, en el 2006, 2005, estaba apenas saliendo el iPhone, que fue el primer teléfono o el primer smartphone propiamente dicho que podía manipular el internet de forma móvil, porque para aquel tiempo lo que había era un BlackBerry, o sea, el manejo de información iba mal, la verdad, iba muy mal en internet, sí. Y no era lo mismo, sino que eran unas redes 2G, redes 3G fue lo más que yo dije, bueno, wow, redes 3G y el BlackBerry y los PIN y esto. Sí. Y yo decía, bueno, ahora es distinto. Cuando me introduzco yo en este tema, que yo dije, vivo lo que viví en Venezuela con el socialismo, siempre estuve en contra, eso sí te puedo decir. Desde el 99, que yo en el 99 tenía 18 años, en adelante, empecé porque yo viví otra época atrás con mi padre, que mi padre fue una persona que a través de la meritocracia, a través de tantos valores que se entregan dentro del propio concepto de libertad, de libertarios, que si o sea, que tú obtienes, tú vas a ser rico en medida a tus capacidades, o tú vas a ser pobre en medida a la falta de ellas. Sí, y valores de estos como el ahorro, el esfuerzo, todas estas cosas, que también son valores que se pierden un poco ahora, hoy en día. Y están totalmente perdidos. Ya no, por eso vuelvo otra vez te digo, vuelvo otra vez a eso de la repartición de riquezas, que es un tema muy sonado en estos momentos en Estados Unidos, un país que es totalmente, supuestamente libre de libertades, y ya están hablando de repartir riquezas. Ya cuando tú dices, repartir riquezas, a nosotros nos dijeron eso en el 99, y que resultó, bueno, resultó en socialismo. Y eso, hay casos. Estuvo Chile con Allende, estuvo, qué sé yo, Argentina con Perón, estuvo hasta la propia España, fíjate. Sí, la propia España tiene ahora un gobierno socialcomunista, y lo dijo el vicepresidente, y nadie lo obligó, lo dijo él porque le apetecía. Socialcomunista. Y yo decía, bueno, y esto es una batalla que tiene que darse en todos los espacios, todos, Mario, todos. Sí. Porque ¿en qué nos está ganando la izquierda? La izquierda nos está ganando en los espacios culturales, en los espacios económicos, en los espacios de transmisión del mensaje, y el mensaje no existen suficientes voces libertarias, no existen suficientes liberales, conservadores que le hagan un peso de vuelta a este, bueno, torbellino socialista, que en eso sí se han puesto de acuerdo ellos, que a pesar de que su teoría es totalmente ineficaz. Ya ni sé ni cómo llamarlos. Ineficaz, vamos a decir, que no funciona y ya está. Yo dije una vez que ellos venden la muerte y la gente la compra, porque tienen un sistema de marketing perfecto. ¿Entiendes? Sí. Yo digo, ellos no escatiman en... Creo que te llaman por detrás. No te preocupes. Vale, perfecto. No escatiman, está claro que ellos juegan directamente con el marketing y con la publicidad. Es su gran herramienta, siempre ha sido su gran herramienta, y que a la gente le vendes antes la paz del mundo que un mundo rentable donde tengas que trabajar para ganarte las cosas, pero te va a ir bien, tranquilo. Eso la gente no se lo cree. Cuando le hablas de libertad le dices, tranquilo, va a ir bien, o sea... No pasa nada, no es Mad Max esto. O sea, no, tranquilo. Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que he tratado de... Y bueno, en la universidad me enseñaron mucho eso. Salí de ese limbo cuando yo dije, tiene que haber algo mejor que el socialismo. Y, por supuesto, empecé mi mirada al norte, que es lo que hacía Estados Unidos un país de libertades, y Estados Unidos lo hace un país de libertades. Primero,
en el estudio de la primera enmienda, la libertad de expresión. Es la libertad más importante de todas. Como yo te decía, o sea, yo voy a defender tus ideas, o sea, aunque tú no estés de acuerdo conmigo, yo voy a defender tus ideas y bueno, y mientras tus ideas calen dentro de un propio argumento que se puede discutir, no hay problema, no aplico las técnicas de cancelación ni nada por el estilo. Y el segundo es el derecho a la vida. Claro. Y el derecho a la vida está concatenado al derecho del porte de armas. Que allí mucha gente cree que eso es ser guerrerista. A mí no me gusta, pero bueno. Eso es depende de la persona. Claro, eso ya. Pero yo viví en un país que es donde yo te digo, si en mi país, te digo, si en mi país hubiese existido una segunda enmienda, que es el libre derecho al porte de armas, yo te juro que una tiranía como la que tenemos nosotros ahorita en Venezuela no se hubiese hubiera impuesto. durado. No. Una tiranía bananera. Porque, por supuesto, Europa es otro escenario. Es y yo otro sé que mundo. Aquí hay países que son, que tienen políticas sociales, mas no son socialistas. Porque a los socialistas les gusta mucho este argumento de que, vamos a ser iguales que Dinamarca. Sí. O vamos a ser iguales que Suecia. Sí. Vamos a ser iguales que Noruega. Aquí también lo dicen mucho, sí. Mira, yo te voy a decir... Pero ¿cómo quieres ser igual? Bueno, allá todo es gratis. No todo es gratis. O sea, eso lo pagan las personas. No, porque allá hay salud gratis, hay escuelas gratis. En los países nórdicos es el eterno argumento de ellos. Yo digo, no. Nada es gratis, amigo. Yo visité los países nórdicos estando aquí en Europa y no. O sea, el que dice eso es que nunca ha visitado. El que dice eso es que nunca ha puesto... Que no ha estudiado cómo se gesta económicamente Suecia. Y cómo llega a los niveles de riqueza que tiene. ¿Por qué llega a los niveles de riqueza que tiene? Porque plantea un libre mercado. Y tira para arriba. Ellos no son estúpidos y te dicen, bueno, mira, yo te voy a hablar de eso. Eso fue ahí es donde yo me enfoqué en ese estudio. Hay una cosa que sí que son muy estúpidos los suecos, y es que pusieron control a los alquileres de los pisos. Pero y yo tengo un amigo que había colas de 2 años para entrar en un piso. O sea, es que no hay... Eso sí que fueron tontos. No hay sistema, como te digo, no hay sistema perfecto, ¿me entiendes? Porque pero incluso no tenía por qué poner nombre. Hasta el mismo capitalismo tiene sus fallas. Sus errores, sus fallas. Sí. Pero... tú pesas la situación y tú dices, ¿qué es lo que más me va a generar más bienestar a la población? Y tú, por supuesto, viendo las gráficas, después de una hambruna de 60 millones de personas que mueren en China, después de un socialismo impuesto, después de lo que sucedió en Cuba, después de lo que sucede en Venezuela con esta inmigración masiva de más de 6 millones de venezolanos, que ya Venezuela era un país de 30 millones de venezolanos, bajamos a 24 millones. Y esos son los... El éxodo más los muertos. Beneficios del socialismo. Imagínate tú que yo te tengo que hablar que hay un éxodo y eso es un beneficio del socialismo. No puede ser. Ya ahí ya tú tienes que mirar en otras aras, ya tú tienes que decir, no, miren señores, si el libre mercado ha hecho esto, vamos a fijarnos, ok, en los países nórdicos, pero yo en los países nórdicos, yo digo, bueno, hay una libertad. ¿Cuál es la libertad? Claro. Bueno, que no todo el mundo ahí lo meten y le dicen, tú tienes que estudiar en estas escuelas. No, ellos les entregan un voucher a las personas y le dicen, escoge qué es lo que tú quieres. Y si quieres pagar, perfecto, paga. Está en tu libertad de hacer lo que ofrecen. Las escuelas ya ofrecen lo que ellos vean. Una escuela bilingüe, a nosotros nos una escuela católica, lo que ellos quieran. No sé. Lo que ellos quieran, que eso se basa en la libertad de cada persona y ahí es donde yo digo. Y si hay demanda, se creará una escuela de la demanda de la gente, porque es que va solo, va. El mercado actúa en función a las necesidades del individuo y el gobierno, si está allí para violar o para trancar ese tipo de ese tipo de actuaciones del mercado, ya yo voy a decir, eso no es un gobierno que está a favor del libre mercado, eso es un gobierno que está para imponer su voluntad ideológica a costilla de lo que sí, eso es lo que vivimos nosotros en Venezuela durante todo este tiempo. Entonces mi investigación a través de esa situación fue esa. Enfocarme en países, bueno, ¿qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hicieron los países nórdicos? Vi el argumento de los zurdos, como le decimos nosotros, vi el argumento de los de izquierda.
qué es lo que ellos quieren y proponen cuando te tienen y te dicen argumentos, cuando te dicen argumentos falaces acerca de toda esta situación. No, esto no puede ser aquí. ¿Qué es lo que tienen, qué es lo que quieren ellos extraer de estos países nórdicos? No es precisamente lo que es el libre mercado. Ellos quieren extraer es el control sobre la sociedad y decir, nosotros como gobierno grande somos los que podemos darte todo esto. Y somos los que y tienes que confiar en nosotros, que ese es el otro error garrafal. Por eso que las libertades tienen que ser basadas en gobiernos pequeños, y esa es la eterna lucha. Eso lo vi yo en el norte, cuando ellos te dicen ciudadanos grandes, gobiernos pequeños, y es verdad, ciudadanos grandes y gobiernos pequeños, cuando el gobierno no mete la mano en todo, pero el gobierno tiene que existir. Por ejemplo, esa utopía, ¿cómo que le llaman? La narcocapitalista. El anarcocapitalismo, sí. Que dicen que los gobiernos tienen que desaparecer, no creo tampoco. Ahí siempre tiene que haber un punto medio. A mí me gusta como utopía, eso. O sea si no, sí, hay utopías. Ese es el final, ¿sabes? Pero yo tampoco querría llegar hasta ahí. Me parece que hay 2 o 3 cosas que sí que eso es un extremo. Que tenga un gobierno, una parte, digamos, un poco aparte de los ciudadanos, que sí que, yo qué sé, o sea, yo defiendo la justicia, que haya una justicia, aunque luego pueda haber justicias privadas, eso es otra cosa, y agradezco que haya seguridad pública, agradezco que haya policías, agradezco que haya bomberos, agradezco que haya estas cosas, que paguen las ambulancias del Estado, ¿me entiendes? Que haya un pequeño servicio para el que necesita realmente ir a un hospital, pues toma un voucher de estos, un cheque sanitario y te vas al hospital y que te hagan lo que te tengan que hacer. Y, bueno, pero mi experiencia... y nada más, Mi experiencia es que, bueno, con respecto a las libertades y la parte económica, es que, bueno, también soy de los que dice que el impuesto es un robo. Depende de cómo lo quieran también plantear, pero mucho impuesto es un robo. Por ejemplo, yo te comentaba lo que estábamos viviendo con todo esto lo de la pandemia. Sí es necesario que hayan muchas clínicas disponibles por aquello de que, bueno, estamos en una situación especial, pero estando en situación normal, aquí donde yo estoy, el sistema de salud es muy malo. Es muy malo en el sentido que tienes que hacer largas colas para esperar y es gratis, ¿no? Por supuesto. No es gratis, lo pago yo con mis impuestos, pero o sea, se dice que es gratis porque tienes acceso cuando te dé la gana. Sí. Pero tienes que hacer largas colas para esperar una entrevista con un médico especial, por ejemplo. Quizás en los primeros auxilios están bien, pero no tan bien. En urgencias están bien, que es donde hay que estar al loro. Claro. Pero no todos los días uno tiene una urgencia y no todos los días uno sabe que es una urgencia. Entonces, bueno, ahí la mano interventora, si existiera otro, porque aquí muy poco, y los pocos que existen son muy caros, porque bueno, el mercado actúa de como no hay oferta, por supuesto, la demanda, pero hay una sobredemanda de la situación, pero hay poca oferta. Los pequeños que están haciendo uso de este tipo de servicios, por supuesto va a ser súper caro. ¿Por qué? Porque no hay muchos, no existe competencia, no existe la libre... No hay libre competencia porque tienes a un Estado que te ofrece unos servicios... Y eso lo van a... se van a sentir identificados con... Claro, y se van a sentir identificados conmigo muchos españoles. Sé que hay partes de la salud pública que son buenas, no voy a decir que generalmente, pero lo que conlleva que el gobierno te administre... No, y que no es ni mucho menos... A ver, que es buena, porque la calidad de los médicos y demás sí que es buena, es muy buena, pero el servicio tampoco es la leche, que te pueden dar cita en 6 meses. O sea, te puedes morir por el camino tranquilamente. Eso. Teniendo la capacidad financiera de poder hacerlo, pero tú dices, bueno, pero oye, yo estoy pagando 500 libras aquí en un impuesto. ¿Qué tal si no me quitan el impuesto y me dejan una opción de tener un plan de seguro? O que también 50. Solo. ¿Sabes? Me quitas 50 y me dejan los otros 450 para mí. Exacto, eso es lo que yo también decía. Yo a veces peleo con mi esposa dentro de lo irracional, que a veces yo digo, por ejemplo, una emergencia con ella o una emergencia con mis niños. Yo digo que llamo y me dice, no, bueno, tu cita está para dentro de 3 semanas. Pero en 3 semanas puede ocurrir mucho en 1 hora. Y bueno, y ahí donde digo, bueno, esos son los contras de tener un sistema de salud pública. Sí.
pero no me quejo y me quejo a la vez. Pero ahí es donde yo identifico que es un sistema social, que ahí donde no hay una libertad de que me diga el gobierno, mira, aquí te tienes un voucher. Si llegas a tener algún problema, tú das estos vouchers porque ya sabemos que no te podemos amarrar a un general practitioner, como lo llaman aquí. Tú puedes ir aquí a donde tú quieras aquí en Reino Unido. Sí. Haz lo que tú quieras. Y eso ahí yo digo, me están dando la libertad de hacer algo. Pero bueno, prácticamente es así. Sí, sí. Bueno, aquí en España, no tenemos tarjeta sanitaria, por ejemplo, única de toda España. Cada comunidad tiene la suya. Entonces, a veces te mudas y entonces no tienen tu expediente. Y dices tú, pues bienvenidos al siglo XXI, señores. Mira qué difícil, ¿eh? La burocracia. La dichosa burocracia, tío. O sea, es increíble. Y prácticamente la burocracia vienen de los gobiernos de izquierda y de derecha. Todos los gobiernos tienen burocracia. Y fallan en lo simple. Es que fallan en lo simple. Y lo bueno que tienen, pues lo que te digo, que hay buenos médicos, por ejemplo, en sanidad. Hay buenos médicos y generalmente los profesionales en España son gente muy profesional. Hay de todo, pero son gente profesional. Sanitarios, policías, bomberos. O sea, toda esa gente, la verdad que son gente muchos médicos venezolanos están en España. Tú sabes que yo me siento orgulloso de que en Venezuela uno de los mejores sistemas, no del sistema de sanidad, de los mejores profesionales que hay en Venezuela son los médicos. Y bueno, por lo menos en España, yo sé que en España hay mucho médico venezolano que, bueno, yo me siento orgulloso de decir, bueno, qué triste es ver cómo la tiranía o estos gobiernos que han habido en Venezuela educaron a unos profesionales y que otros países los están aprovechando. Fíjate pues el malgasto, la inversión que se hizo allí, que bueno, y sí, es verdad, o sea, es verdad. ¿Y tú cómo ves, volviendo al podcast y al YouTube, tú cómo afrontas el futuro? ¿Vas a ir a saco? O sea, tú planteas esto ya, digamos, para 5 años. Bueno, pitonizo. Yo no sé cómo plantearte esto, porque de verdad... Lo mismo hay otra pandemia, oye, de otro virus. Oye. Por ahí viene... Bueno, casualmente hoy se anunció que había una cepa nueva de la situación. Yo dije, en el sur de Inglaterra, sí. Y que ha habido una escapada de ingleses masiva y que Heathrow estaba a full. Dios mío. Pero bueno, cada quien... Yo agradezco... Pero es menos agresiva, ¿eh? Eso es el tema. Creo que es menos agresiva, pero más contagiosa. Es una más contagiosa, eso es. Bueno, esto se debe a que, gracias a la era de la información. Sí. Yo no me imagino en 1908, cuando hubo esa peste negra, que la gente tuviese celular en esos momentos, que se iban a dar cuenta que habían 3 y 4 y 5 cepas. Ellos se colocaban sus máscaras y no salían y ya está. Ahora tenemos la era de la información que nos dice qué es lo que pasa. Y que, por supuesto, gracias a esa era de la información, incrementan los miedos. Porque vamos a estar claros, entre más tú sabes, más puedes más dudas te crees, la verdad. Más puedes optar por tener más miedo o ser más valiente. Por eso muchos dicen que la ignorancia, ignorance is a bliss. O sea, la ignorancia muchas veces es una bendición. Sí, la felicidad. Que tú no sepas mucho y bueno, y pasen las cosas. ¡Ay, sucedió eso! ¡Ay, bueno! No me di cuenta yo. Gracias a Dios, aquí donde estoy yo, no sucedió lo mismo que en España, que fue una situación draconiana totalmente allá en España. Todo el mundo tuve la libertad. Y siguen, todos los días hay una nueva. Vuelvo a hablar de la libertad. Yo tuve la libertad de por lo menos salir a pasear con mis hijos, por lo menos mantener ciertas actividades en el verano. Eso sí, no nos volvimos locos, no fuimos a playas ni nada de eso, que tampoco aquí es que hay muchas playas que nadar. Pero sí, mis hijos los pude ir a llevar al parque, mantener en unas áreas verdes, jugar pelota. No eso, manténganse, no. O sea, sí practicamos algunas libertades, los comercios cerraron, mantuvieron todos los comercios de comida abiertos, todo lo que tenía que ver con comida abierto. No hubo mayor queja no hubo. A diferencia de España. Lo pasó mal Inglaterra, ¿eh? Ojo, que está también ahí en los tops. Inglaterra. Pero no había esa ley draconiana de vayan y métanse. Y eso sí tenemos. Nosotros, a pesar de todo, tuvimos todo eso. Sí, o sea, fíjate lo mal que no han tenido que hacer. Sí. Entonces, ellos saben que encerrarse encerrar al individuo no va a hacer que la pandemia se vaya. Aquí funciona en Madrid lo de confinamientos selectivos. No es que te confinara en casa porque no te confinaban en casa, pero sí que en ciertos barrios limitaban la salida de ese barrio. ¿Sabes? Porque había muchos contagios, pues limitaban la salida. Y eso funcionó muy bien. Permitía que el resto de la ciudad
tuviese una vida normal, pero ciertos barrios... Yo digo, bueno, más allá de eso, yo lo que digo es que con tanta información que tenemos en estos momentos y tanta gente preparada, se ha politizado. Y no me parece. De verdad, no me parece. Tanta gente que puede aportar, tanta gente que te puede dar luz. Pero como no está en la línea ideológica de X persona, no, esas voces se callan. Y me parece que no era momento para eso. Me parece que lo que yo puedo ver a futuro es, con respecto a tu pregunta del futuro, me imagino, con respecto al liberalismo y con respecto a las ideas libertarias. Bueno, o al podcast en general. Mi podcast. Seguir difundiendo, Mario. Yo no veo otra... no veo otra salida, no veo otra... ¿Te ves creando un canal de televisión algún día? No, ya para qué. Estaría bien, existe YouTube. Claro, bueno, para YouTube, claro. Sí. Yo tengo un canal de YouTube, por supuesto, pero esto es lo que estamos viviendo ahorita. Lo que yo espero en el futuro es que se democraticen de verdad. Ojo, porque esto de democratizar los medios lo veo yo de una forma como que vuelvo otra vez, una fantasía. O sea, están democráticos, pero no están democráticos. Porque, por ejemplo, yo... Es una empresa privada, también hay que verlo, ¿eh? O sea, eso mismo. Claro, yo saqué un artículo para donde va este podcast que se llama The Freedom Post. Imagínate tú, que también ahí las ideas... Un placer aportar. Ahí está. Yo escribí un artículo acerca de qué es más poderoso, un gobierno o Google. Y entonces, bueno, hice mi disertación acerca de que, bueno, Google, por más que sea, no es muy democrático que digamos. O sea, todo el mundo llega allí y todo el mundo se arrastra allí, por más que sea... Pero porque quiere. Eso. Pero también las personas están en una situación donde, gracias a estos monopolios, no tienen otras opciones. Y yo sí veo que debería abrirse. En el sentido de que, bueno, yo sé que, pero lo que pasa es que también el dinero, el poder, y yo lo que espero... Pero hay otras opciones aparte de Google, ¿eh? O sea, Google lo que sí tiene un mercado, tiene el 98% del mercado, puede ser. Que ya prácticamente es un monopolio, que eso es una aberración del capitalismo. Hay otras opciones, pero es un buen producto, yo tengo que decirlo, es un buen producto, el buscador es muy bueno... Bueno, porque han tenido la capacidad, la innovación y el dinero. Pero me parece también que deberían existir otros espacios que no dependan de Google, porque cualquier espacio que se compre o cualquier espacio que se abra tiene que depender de Google. Entonces hay que buscar la forma de que las personas puedan elegir el buscador que quieren, puedan elegir la plataforma de video que quieran, y no necesariamente estar atados a este reglamento. Por ejemplo, para mí Google no es nada democrático cuando te dicen, mira, tú no puedes hablar de este tema porque ya ese tema terminó. No, yo puedo hablar del tema hasta que yo quiera. Porque eso fueron unas reglas que que salieron la semana antepasada con respecto a las elecciones de Estados Unidos. Ya no se puede hablar. No, la libertad viene desde el primer momento que alguien te diga que no, mira, el fallo en eso es cuando te dice una empresa multinacional y internacional que no puedes hablar de ese tema. Tú sientes bueno, a mí me viene Google y me dice no puedes hablar de no sé qué, digo sí, porque tú lo digas, claro, seguro. Entonces, hablar de lo que yo quiera. Otra cosa, si me quieres me echas. Eso ya es... El peligro de la libertad está allí, claro. Que ahí es donde uno tiene que dar la batalla y decir, mire, señores, Google no lo está haciendo bien, Facebook no lo está haciendo bien en este sentido, Twitter no lo está haciendo bien en este sentido, queremos libertad, queremos más espacios que nos dejen de vulgarmente joder con estos algoritmos que opacan a unos y alzan la voz de otros. Todos tenemos que tener la misma cantidad o sea, tenemos que tener la misma oportunidad de alzar. Eso es lo que yo quiero a futuro. Que se abran, por ejemplo, eso es lo deseable. Eso es lo deseable. Lo deseable. Es la utopía en la que yo quiero vivir. Porque claro, pero siguen siendo empresas privadas. O sea, yo siempre pienso que cada uno en su casa haga como quiera. Yo esto lo enfoco desde el punto de vista de, vale, yo estoy en Twitter, o estoy en iVoox, estoy donde sea, hablo de lo que me dé la gana y el día que me digan algo me voy a enfadar seguramente. Y si me quieren bloquear, pues que me bloqueen. O sea, es que es su empresa. Es que no les puedo decir nada. Pero otra cosa es que, a ver, voy a seguir diciendo lo que me dé la gana.
Eso está claro. Ahora, que pero ellos que también deciden que eso no es comercial y que no se debe vender en su plataforma, digo, vale, pues tú eres un antiliberal y ya está. Eres un zurdo y voy a ir a por ti a saco. Y lo hacen y clausuran cuentas y dices, ¿qué pasa, tío? O sea... Por eso que cuando yo cierro el círculo aquí y yo te dije, bueno, el podcast es una herramienta que me parece extraordinaria. ¿Por qué? Porque con una aplicación tú puedes ir a múltiples plataformas. Por ejemplo, Apple Podcasts, Spotify. No sabía que estaba en iVoox. Ya estoy en iVoox. Me expliqué. Estoy en, qué sé yo, en Podcast Radio. Hay Google Podcasts, Estoy en Google Podcasts. Estoy en todas es que hay muchísimos, ¿eh? Hay muchísimos. Todos. Y eso me parece, mira, esa es una idea tan extraordinaria que si, por ejemplo, Google la aplicara y fuese una plataforma de verdad y no fuese un publisher, de verdad Google se prestara para que otras plataformas pudieran subir estos mismos videos. ¿Me entiendes? O sea, yo subir el video por Google, por YouTube, y YouTube decir, bueno, como yo soy una plataforma, yo puedo subirte este video en las plataformas que tú quieras. Eso, para mí, demuestra la diversificación. Por eso este sistema de podcast me parece innovador. Por eso yo siento de que nos tenemos que mover a este sistema de podcast, porque el que no me quiere escuchar por Apple Podcast, que bueno, vaya a otra plataforma, Google Podcast, o que se vaya a cualquier otra plataforma, pero tienen la opción de que yo decir, subo en un medio y que se repliquen todos. En cambio, tú subes algo en Facebook, muere en Facebook. Tú subes algo en YouTube, muere en YouTube. Tú no ves ese... Tienes que entrar a Facebook para ver el material, si no es imposible. Yo espero que eso... Fíjate, hay una aplicación que se llama Rumble y yo la estaba probando. ¿No la conoces? Es el YouTube libertario. Vamos a hablarlo así. Sí, tú puedes hablar ahí lo que tú quieras, puedes ser conservador, puedes ser zurdo, y ahí tu idea, mira, tú puedes decir, mira, yo estoy en contra de los feministas por esto y esto. Yo estoy en contra del aborto por esto y esto. Que esos son temas que no puedes hablar en YouTube. Tienes que ser muy cuidadoso. Sí, porque te lo quitan. Te dice, mira, no puedes hablar de eso, o te echan, te quitan el dinero. Y también puedes decir, bueno, yo soy zurdo y yo estoy a favor del comunismo. Eso puedes decir en esa plataforma. Pero esa plataforma te da la posibilidad de que si tú subes el video allí, te hace un enlace al YouTube y lo sube en el YouTube. Para que tú veas. Fíjate que se están abriendo a la idea. Y eso es lo que yo quiero, que se abran a esa idea de que el que no me quiera ver por YouTube puede verme por Rumble o puede verme por plataforma. Pero bueno, estamos en fase de pruebas con eso. Sí, es que es un universo grande al final. Te pones a mirar posibilidades y de repente hay un abanico. Es lo que yo quiero. Más nada, que se diversifique. Yo creo que todo lo que yo hablo aquí en mi podcast no ofende personalmente a alguien, porque yo siempre he dicho esto, mira, yo estoy en contra de los grupos, estoy en contra del colectivismo, estoy en contra de esto, pero yo tengo mis razones. No estoy en contra de alguien que le guste, que tenga un gusto sexual, por supuesto, no. Me parece que cada quien ejerce su privacidad como le dé la gana. No voy a nunca criticar que esta persona le guste la persona del mismo sexo. No soy esa clase de paleolibertarios, no soy esa clase de conservador. Me parece excelente. Incluso en este mundo, para el que no haya abierto los ojos, hay personas gays que son conservadoras. Y tú dices, ¿cómo es eso? Sí las hay. Sí las hay. Sí, no, en este mundo al final hay todo, entienden la importancia de este tipo de ideologías. Sí. Por eso cuando me dice no, en contra de las feministas, no es en contra de una persona especial, es en contra de un patrón que ellas vienen desarrollando en destruir la figura del hombre, por ejemplo, que no es la misma. Y en nombre del feminismo. Eso, y cuando toman el feminismo como bandera, que no es la que se había establecido en décadas anteriores. Exacto. Por ejemplo. Exacto. Eso. Ahí donde te dicen que quieren emascular al hombre, yo me opongo, yo digo, un momentico, vamos a hablar claro aquí. El hombre y la mujer son distintos, son biológicamente así. Y no pasa nada tampoco, ¿eh? Y somos felices. Yo, gracias a Dios, la mujer es un ser distinto que puede gustarle al hombre, que tiene su belleza particular. Y eso hay que celebrarlo. Con sus características propias y ya está.
Y yo lo celebro. Sí, yo también. Joder. No quisiera que todo el mundo fuera como yo, joder. No, y que todo el mundo fuese hombre, imagínate tú, o que todo el mundo no. Y la diversidad está en la situación y ahí es donde uno tiene que llegar y decirle a la gente. Ahorita en el 2000, bueno, ya vamos para el 2021, por cierto, feliz Navidad, Mario. Sí, igualmente, y a los escuchantes, de paso. Ya vamos para el 2021 y yo espero que en el 2021, fíjate que es un acto es un acto heroico decir, chao, a mí me gustan las mujeres. Tú dices, coño, bueno, ¿cómo vas a decir eso? Si aquí todos tenemos que... No, hay que decirlo. Si a ti te gustan las mujeres, te gustan las mujeres, pero no es como que para atacar a nadie. De verdad que... Yo creo que ciertas cosas uno no tiene que meterse directamente. O sea, no es tema de nada. O sea, te gustan los hombres, vale. Te gustan las cabras, vale. Pues te gustan... Ya está. Pero ese es tu problema. A mí me da igual. O sea, mientras a mí no me... esa actitud no me... Bueno, lo de las cabras hay un problemita, bueno, pero... oye, los pastores en el campo es lo que hay. Y eso ha venido de hace tiempo hablando de ese tema. Pero bueno, o sea, ahí uno dice, mientras a mí no me obligas a nada. Exacto, mientras no pague con mis impuestos algo. Exacto. Ese es otro tema. Ese es otro tema, ¿me entiendes? Si me obligas a pagar impuestos para pagarte a ti, entonces ahí no estamos de acuerdo. Bueno, haz tú lo que tú quieras con tu dinero. Con tu dinero que tú trabajas. Que eso en España, en Venezuela no ha llegado, pero sí he leído que en España hay una agenda de género fuerte. Sí, ayer estuvimos hablando de que el Ministerio de Igualdad, que maneja 500 millones de euros de presupuesto, ha creado un ¿cómo se llama? Un concurso literario, es que no me salía, perdón. Un concurso literario que está dotado con 5.000 euros de premio, pero que solo pueden escribir mujeres y que hay que hablar sobre el feminismo. Pues vale, pues vale. Está bien, háganlo, pero búsquense, yo digo, háganlo, no hay problema. Porque siempre va a haber una voz que va a decir eso está mal, pero no utilicen el erario público. Claro. No lo utilicen. Búsquense una corporación que lo financie. Claro. Y que esa corporación lleve a cabo ese tipo de actividades. Exacto. Pero ya ahí estás violando mi espacio. Invitas a 4 o 5 escritores que hagan de jurado, que lean los libros y te haces un concurso como Dios manda. Y es como todo. Y yo te digo, ahí cada quien que haga con el dinero lo que le haga. Si tú quieres hacer un concurso, yo tengo 500 millones en el banco, voy a hacer este concurso. ¿Quién te puede evitar a ti? Pues tú estás en tu libre libertad. Pero si tú vas a ver a través de un ministerio donde tú pagas unos impuestos y estos impuestos, tú no tienes acceso ni siquiera a participar porque eres hombre. Me parece totalmente que te coartan cualquier tipo de libertad. ¿Me entiendes? Sí, entonces, es en plan, aquí pagamos todos, pero pero yo no puedo participar. O sea, yo pagar sí, no. Pero participar no. Digo, pues vale, pues mira qué divertido es esto, ¿sabes? Y, es como pagar una ronda de cervezas, tío, y te dicen, no, pero tú no bebes. Dice, pues qué divertido. Como en estos días yo discutí también, que eso es de los temas que a mí me fascina el tema de España, en ese sentido, porque hay mucho que discutir en España, porque a mí me parece que, por ejemplo, la política de aquí en Reino Unido es aburrida y yo siento que a veces hasta ellos mismos se duermen. Pero lo que es la política... El Parlamento está muy bien, ¿eh? Yo no tengo buen oído de inglés, pero está muy chulo, está muy intenso. No, y ellos conviven, han sabido convivir. Ojalá que... Lo que pasa es que yo hablo de aburrido en el sentido de que, oye, con lo que pasa en España y lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Latinoamérica no tiene comparación. Entonces tú puedes ahí hablar un podcast de 7 horas y todavía no has llegado ni siquiera al 1% de lo que pasa en España. Y te queda, sí. Entonces, bueno... es muy fácil hacer un podcast libertario en España, sí, hablando del gobierno. Bueno, hablando del gobierno. Bueno, es muy fácil. Economía para todos, el que yo te digo, esa señora se levanta y a veces yo siento que le va a dar un ataque al corazón porque ella dice, ¿cómo va a ser posible que estos inútiles? Y yo, ay, Dios mío, esta señora le va a dar algo. Y pero yo creo que se corta, yo creo que se corta la señora porque, o sea, se pone muy de mala. Me parece me parece excelente. Pero bueno, hablando de eso, y yo estaba discutiendo con unos amigos cuando, por ejemplo, yo decía, no, es que yo no soy homofóbico, yo tengo amigos gay y todo eso, y empezamos ese tema, y me parece bien que ellos se unan, ¿me entiendes?, en unión, pero no tendría que ser una unión que tenga que decirle al gobierno.
hagan su propio espacio, ¿me entienden? ¿Por qué el gobierno tiene que intervenir en este tipo de asuntos? El gobierno no es nadie. El gobierno no tiene por qué meter su mano en esa situación. La Iglesia Católica no es el gobierno y la Iglesia Católica casa y hace matrimonios porque ellos no hacen su propio espacio, sino que tienen que exigirle al gobierno y al meterle la mano al gobierno, te meten la mano en el bolsillo a ti. Y te hago yo una pregunta, ¿y por qué 2 y no 3? 2 y no 3, ¿qué? ¿Que por qué 2 personas y no 3? Bueno, eso. Claro. Ellos que hagan. ¿Me entiendes? Pues, y es claro, verdad. ¿por qué delegas tú en el gobierno que decida el qué, que tiene que hacer, qué? No, tú quieres hacer un contrato con otras personas para establecer algo, digamos, claro, que nosotros vivimos juntos en el padrón o sea, en la casa no sé dónde, y que no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Vale, pues ya está, lo has firmado delante de un notario y ya está, y se ha formado una asociación de gente que en común que tiene, pues la vida sentimental. Y ya está, o sea, yo no me opongo. Y yo digo, pero ahora Ahora hay que darle subvenciones y eso, pues no. Ahí está el problema. No, claro, pero ni a ellos ni a nadie. Llegó el problema. Que eso fue un caso que yo vi y estuve siguiendo, por eso que me dicen muchas veces homófobo, yo no, eso, mira, los derechos fundamentales son el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión y la propiedad privada y estas cosas. El derecho a la propiedad privada y esas cosas, o sea, pues yo no veo ahí derecho a que tenga derecho a esto, no, ya, son 3, 4 derechos fundamentales y que de ahí se escriban las constituciones que tengan que escribirse. Entonces yo veía un video en estos días, decía, esta muchacha, que era un muchacho, se transformó en muchacha, es español, y él enseñaba a través del video, miren, esto lo compré yo, esto me lo acaba de dar Sanidad. Son unos tratamientos hormonales para él mantenerse en su propio sexo, en su propio sexo que él quiere. Porque luego el cuerpo va luchando y hay que claro, porque es biología. Es biología. Hay que meterse mucha química para eso, ¿eh? Entonces tú tratas de hablar de eso con él, tú dices, yo te entiendo que tú tengas algo aquí en tu pensamiento que quieras ser mujer siendo hombre, perfecto. Pero estas medicinas y estas hormonas, ¿quién las está pagando? No, Sanidad, el gobierno. No, eso no lo paga el gobierno. Eso lo está pagando el ciudadano, el panadero, el que trabaja en un supermercado que paga impuestos. Sí. Paga impuestos. Tú puedes hacer eso, no hay problema, pero hazlo con tu dinero. ¿Por qué no lo haces con tu dinero? No, porque esos son tratamientos que son caros, que es una situación que de verdad, pero no arrimes ese gasto al erario público, que es de allí donde yo estoy participando. Que ningún político en España, ninguno, ni Zapatero, ni Sánchez, ni Podemos, ni Rajoy, ninguno está pagando. Eso ninguno está pagando. Y ahí es donde uno tiene que enfocarse en los debates, por supuesto. Porque que la persona puede hacer lo que le dé la gana, puede hacer lo que le dé la gana. Por supuesto, sí, precisamente, claro. Joder, los liberales cuando hablamos de que menos impuestos y demás, y libre mercado, es más que nada para hacer de nosotros, del pueblo, que sea más rico el pueblo, porque está demostrado que funciona, y tú una vez estás como estás, ya te puedes pagar lo que te dé la gana. No necesitas una subvención. Si tu problema es que te están quitando tanto dinero que no te lo puedes pagar tú. Ese es el problema. Aquí celebramos el día de... Perdón. El día de fin de la fiscalidad. No sé cómo se llama realmente. Creo que es el 7 de julio. O sea, pagamos impuestos hasta el 7 de julio. Y ahí es lo nuestro. Ok. Aquí es en abril. Aquí ya se cierra el 15 de abril y bueno, en Venezuela también, en abril, ellos le llaman... No, pero no, es un... No digo del pago de impuestos. No, me refiero. Tú coges el dinero que genera España y empiezas el 1 de enero a pagar impuestos, y dejas de pagar impuestos el 7 de julio. O sea, más de medio año, de todo el año, más de medio año, son impuestos. Y ese es el día que se celebra. ¿Entiendes? Que dices, vale, ya hemos pagado todo lo que teníamos que pagar. Ahora ya... Bueno, imagínate. Visto un poco así, de aquella manera. Pero bueno, sí, o sea que la gente... Bueno, aquí siguen diciendo que si la sanidad gratis, que si la pandemia ha demostrado que la sanidad pública va de puta madre. Y dice, sí, se ha demostrado, se ha demostrado muchísimo, además. Mucho mejor que en Singapur y en Corea del Sur. Muchísimo mejor nos ha ido.
Tengo recuerdos vagos así de la universidad y siempre colocaban España como ejemplo de sanidad, porque los políticos se veían en la sanidad pública y hay que hacer que los políticos se vean en la sanidad pública para que la sanidad pública mejore. Porque Aquí los ministros van a sanidad privada. Entonces, fíjate, eso fue una mentira que se trasladó a Latinoamérica con el fin de imponer un sistema público de sanidad parecido, qué sé yo, al cubano, pues, por decirte algo. Y después decían, bueno, es que aquí va a mejorar cuando los políticos empiecen a ir, como en España, que ellos asisten a la sanidad, los obliga la ley a que asistan. No, yo digo, bueno, no sé, de verdad, yo no he vivido en España. No, bueno, aquí de todo. Aquí luego si conoces a enfermeras, a gente que está empezando y está entrando en los servicios de salud y tienen servicios esporádicos, esa gente, cuidado, que se tira años yendo un día a un sitio, otro día a otro, otro día a otro, y a lo mejor está a 100 kilómetros, ¿sabes? Pero es lo que te toca. Y hay gente que está años así hasta que al final consigue por fin un sitio donde poder entrar. O sea, tampoco es... Lo que sí que tiene, yo creo, es calidad de los propios médicos. O sea, que la calidad es alta, que son buenos médicos, que están bien formados. Eso sí. Luego, lo que es la gestión y todo eso es una mierda absoluta. No, y no podemos poner de que eso es, por eso te digo, el gobierno desastre, porque tú puedes tener los mejores profesionales, pero si no tienen la capacidad para atender, que he visto mucho, ahí había uno que se llama Spiderman, lo seguí porque el tipo estaba... Spiderman, tú lo buscas en Facebook y es un español que trabajó esta pandemia como creo que nadie. Claro, fue un tipo showman en el sentido de que manejaba las redes sociales y él estaba exponiendo todo este desastre del gobierno de Sánchez con respecto a los recursos. A las EPIs, sí. Mascarillas. Todo esto, las mascarillas y todo esto, y él fue muy fuerte, incluso ganó muchos seguidores, yo lo seguí, y se vio el fallo nefasto que había dentro de la sanidad de España gracias a él, ¿entiendes? O sea, sí. No, aquí ha habido imágenes de sanitarios con bolsas de basura encima, o sea, haciendo agujeros para ponérselas. Que es propio de un país tercermundista, imagínate tú. Es que, o sea, si no proteges a tus médicos en plena pandemia, o sea, ¿cuándo vas a proteger a tus médicos? O sea, aquí es donde yo digo, esta era la oportunidad para demostrar que el socialismo funcionaba. ¿Por qué? Que la sanidad pública era maravillosa. Este era el preciso momento. Pero bueno, se vio lo que se vio. Ninguno estaba preparado. Y 70.000 muertos que llevamos. Así. Yo te digo, yo te voy a decir algo. Para mi propia salud mental, dejé de ver cifras. Sí, yo dije, no quiero ver cifras. De verdad quiero, si me llego, Dios no quiera, me llego a infectar de este mal. Bueno, combatiremos con lo que tengamos que combatir. Pero no, ver cifras de algún momento me puso psicótico, me puso paranoico, me puso, no sé, de verdad que no era muy bueno por lo menos para mí. Hay gente que disfruta eso, yo no puedo. Aquí en España se hizo campaña en la televisión y demás, y en redes y todo esto, y periódico y tal, lo de aplaudir en los balcones a las 8 de la tarde, gente haciendo conciertos desde casa súper felices, el gobierno diciendo que saldremos más fuertes, no había ni una sola foto de un solo ataúd, ni una. Ni una. O sea, la gente estaba completamente ciega y solo veía números, pero no estaba viendo lo que estaba pasando realmente. O sea, imágenes de urgencia, eso no salía nada. O sea, nada de nada. Completamente todo es que estigmatizado y así. Y la gente se infantilizó con el coronavirus. Se infantilizó. Y la primera ola la gente no se ha enterado, pero murió no sé si en la primera ola a lo mejor fueron 30.000 o 30 y tantos mil ya, En todos los países utilizaron eso, por eso llamamos políticamente, sabíamos que si hay esa cantidad de muertos en la televisión o los medios o los políticos no les convenía que se viera la ineficiencia que se corrió o bueno, la misma ignorancia acerca del propio virus o qué sé yo. O sea, era baile de cifras, tío, había de todo, baile de cifras, baile de métodos de contabilidad. O sea, hicieron todas las que pudieron. Todas. Yo hubiese estado más complacido, que eso se demostró después,
que el político me hubiese dicho, nosotros no conocemos qué es esto, nosotros no conocemos qué es esto. No era que que dieran una rueda de prensa todos los días a decirnos qué, no sé. Pero yo, más sincero, en este momento hubiese sido, miren, señores, nosotros no conocemos de esto. Muchos presidentes hicieron esas declaraciones, que no les fue muy bien tampoco, pero por lo menos se vio que nos dijeron claro que no conocían lo que estaba sucediendo y que, bueno, que por lo menos medidas de encierro no iban a ayudar mucho si la población no tenía la información adecuada. Entonces, bueno, por lo menos hubiese estado yo más complacido en ese sentido. Es que ese fue el gran fallo, claro, a eso me refiero. A la gente le faltaba información, la gente estaba intentando pasar el confinamiento lo mejor que podía, que yo entiendo, que yo no lo pasé, porque yo, como soy panadero, pues yo seguí trabajando igual. Pero yo entiendo que 3 meses en casa, eso cansa a cualquiera. O sea, yo entiendo la frustración de la gente, pero se les puso un velo delante, total y absoluto. Total, correcto. Y la gente se lo compró igual. Y bueno, y se montaba aquí, tú no sé si os sabes, aquí se montaba una fiesta en los balcones y se ponían a hacer, yo qué sé, bingos, hacían fiestas, ponían música, yo qué sé. La gente se evadía como podía. Pero eso sí, no veías un muerto, ¿eh? O sea, estaba muriendo gente todos los santos días y no veías un ataúd, ¿eh? Y la gente le faltó ese golpe de realidad. Les trataron como si tuviéramos 14 años. No, tío, dime lo que pasa, que somos adultos y yo quiero saber lo que pasa. Y si está muriendo gente, quiero ver a la gente muerta. Porque necesitas ver la realidad. Otra cosa que luego tú te vadas como tú quieras. Pero necesitas saber las cosas. Lo que tú dices, la información. Necesitas una información clara, exacta y lo más completa posible, siempre. Correcto. Que ahí es donde uno ejerce o sea, y ahí uno busca la conciencia de la persona para que la propia persona ejerza la libertad, pero con responsabilidad, que eso es lo que tenemos que tratar de llevar hacia adelante. O sea, no el libertinaje, sino la libertad con responsabilidad. Y si es verdad, como tú me decías, bueno, yo no uso máscara porque tengo problemas al usar máscara, pero había otras opciones, que si el visor, que si esto. Sí. Y tú dices, bueno, pero es para proteger a los demás. Bueno, está bien, porque eso, yo no soy un anti-mascarilla o que X o que Y. Pero sí puedo, pero que tenga la oportunidad de decir, no me quiero poner eso, porque tiene que haber una ley que me tenga que imponer eso. Si yo creo que a la gente se la puede recomendar, la gente es lista. O sea, la gente sabe hacer las cosas. Claro, y el aunque gobierno pongas una ley, sigue habiendo gente que va sin mascarilla igual, porque el que no quiere se la quiere poner, no se la pone y se la refranflinfla. Entonces es lo que yo digo. Mira, yo creo que le salía más baratos a los gobiernos informar a la gente que imponer. Para muchísimo, mí, invertían mucho menos. Decirle la verdad a la gente que imponer cosas. Ya, yo creo que era más, hasta le hubiese salido hasta más económico. Posiblemente hubiesen habido menos muertos. No se hubiesen cerrado las economías por completo y nos hubiese permitido avanzar. Nos tendríamos, seguramente si no hubiese habido confinamiento, sí que hubiese sido muy necesaria esa información y posiblemente la propia gente va concienciándose. Exacto, si tú ves en la tele que la gente está muriendo, te pones una mascarilla. O sea, una persona normal con cabeza se pone una mascarilla. O sea, si no te la quieres poner, pues bueno, no te la quieres poner. Ahora, los demás vamos a decirte a 1,5 metros por lo menos de mí, no te me acerques. Porque para eso también tengo yo libertad de decirte, esto es contagioso, a mí no me afectes. Tú ves sin mascarilla, pero mantén la distancia de seguridad. Que para eso es la distancia de seguridad. Allí es donde yo digo que muchas veces es la situación que hasta ese tema estaba prohibido en las redes sociales. No podías decir nada de ese tema. Entonces yo decía, bueno, y entonces, voceros oficiales dicen, no. Yo decía, bueno, ni toqué el tema, Mario, ni lo toqué. Yo dije, bueno, que sea lo que sea, porque tampoco es que, voy a forzar una vara que incluso invité doctores y dije, no, los voy a echar para atrás, porque dije, no. Vamos a esperar ahí que ellos resuelvan y yo seguir ejerciendo mis temas. Sí, no, y está bien que aquí hablamos de liberalismo, no hemos tenido tiempo de sobra de hablar de pandemia y ya... ya queda menos, por fin. Que es importante. Ya hay vacunas. Vamos bien. Yo siempre he enfocado a la parte esa, libertaria de esa situación. Pues. Sí, no, por supuesto. A ver, yo estoy contigo. O sea, obligar a poner mascarilla. Obligar no hace falta. No hace falta. Como obligar a los restaurantes a cerrar. Como hace en España. Me parece...
Demasiado, o sea, hemos destruido más empresas que Estados Unidos en España. O sea, en números absolutos hablo, no en porcentajes. Absolutos, correcto. O sea, así está la cosa. Bueno, pues creo que lo voy a dejar aquí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que está bien, ¿no? No hay problema. No hay problema. Bien, ¿no? A mí me ha gustado. Totalmente. A mí me ha gustado mucho la charla. He estado muy a gusto, la verdad. Igual. A 1 hora y pico, ¿eh? Está bien. Ha estado bien. Bueno, pues voy aquí con la despedida. Primero, muchas gracias a los escuchantes por aguantar hasta aquí. Segundo, muchas gracias, Esteban, por haber venido. Recuerdo tu página web, estebanrafaeljr.com. Ahí hay el enlace a todas las redes sociales y demás, y al podcast y demás. La red de contacto de Escuela de Serpientes, que es @de_serpientes. También estamos en Facebook, en Instagram y LinkedIn. Instagram poquito, ya vi. Estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor y, bueno, casi cualquiera que se te ocurra. Por favor, dale al like, suscribirse y compartirlo si os ha gustado. Si no, escribir, por favor, que pueden ser mensajes directos en redes sociales, comentarios en los capítulos o mediante email en escuela de serpientes todo junto @gmail.com. Y bueno, y listo, Esteban. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Y lo mismo coincidimos en otra, quién sabe. Y aprovecho, correcto. Te felicito otra vez las Navidades, el año y todas estas cosas. Igual a ti, que pases bien todos estos días que quedan del año. Un abrazo. Venga, chao. Hasta luego. Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!